digan mediasto ligamento dorsoescapular y no nos complicamos la vida, ¿no es cierto? Y que continúa hacia atrás con las fascias lumbodorsales. Entonces decíamos, músculo espinal dorsal o espinal torácico. Que nuestra disección me gusta dejarla así, quitando el filete y dejando el espinal dorsal allá. Después de ese espinal dorsal, ¿qué sigue? El músculo dorsal largo. No importa que tenga falsos tabiques, ven que tiene falsos tabiques, pero todo es el mismo músculo. Dorsal largo o larguísimo dorsal. Que si yo sigo bajando, veo los serratos dorsales. Recuerden que serratos dorsales en filete, mientras que serratos ventrales en el miembro torácico. Entonces, serrato dorsal craneal, serrato dorsal caudal. Los levanto y sigo bajando y aparece el músculo costal largo o iliocostal, que es muy tendinoso. Por ahí saqué un filete más completo y le ven todas sus bandas tendinosas. Sigamos bajando. Aparecen entonces los cuerpos vertebrales torácicos. Y esos cuerpos vertebrales, allá en el dibujo les puse una cantidad de punticos rojos, van con los ganglios nerviosos simpáticos vertebrales. Eso no se ve, son ganglios microscópicos, pero va un par así después de cada cuerpo vertebral. Luego, ¿qué sigue? Entre esos cuerpos vertebrales ven las venas intercostales. Miren, se pueden marcar en día del examen. Ahí ven las venas en negro y las arterias en color blanco. Vea cómo van junticos los dos vasos sanguíneos. Perdón, una pregunta. O sea, si lo marca en el examen, la respuesta es vena intercostal o arteria intercostal. Si yo marco en blanco acá, mire el conducto de color blanco es la arteria intercostal, pero si marco sobre negro es la vena intercostal. Okay. Ahora sigo bajando, voy de dorsal a ventral, vena ácigos. En caballo solo se ve al lado derecho. De tantos caballos que he disectado, solo uno, que yo me acuerde, tenía dos venas ácigos. Pero el resto siempre es solo al lado derecho. Así que si yo volteo, mire, volteo, acá yo no veo ninguna vena ácigos, ¿no es cierto? Pero sí nos muestra algo que acá casi no se nota, pero este sí no lo muestra, está en ambos lados. Esto se llama, este nervio que va pegado a los cuerpos vertebrales, se llama tronco simpático torácico. Y es justamente el que tiene las pepitas rojas. Ahí van microscópicas, eso no se ve a simple vista. Entonces aquí vemos este nervio, tronco simpático torácico. Llega al ganglio estrellado. Mientras que el que dibujamos en el tablero, que se llama tronco simpático cervical, sale del ganglio estrellado. Sigamos bajando. Entonces, ¿qué llevamos? La cruz, ligamento dorsoescapular, músculo espinal dorsal o espinal torácico. Luego el filete de estructuras que lo estudiarán en su momento. Sigo bajando, cuerpos vertebrales. Sobre esos cuerpos vertebrales, ese nerviecito que acá está muy borrado, se llama tronco simpático torácico. En medio de los cuerpos vertebrales, la arteria intercostal y la vena intercostal. Todo eso son en conjunto. A ver, ¿cuántas arterias y venas intercostales tendrá un caballo? 18 pares, porque esto es par. Y las que están por el lado izquierdo, pues tendrán que hacer un viajecito acá y desembocar en la vena ácigos, ¿no es cierto? Tienen que hacer una curvita en forma de bastón y entrar a la vena ácigos. Vena ácigos. Ahora estiro estas estructuras con cuidado y notamos entonces que aparece acá, fíjense lo que vemos a este lado, la arteria aorta descendente. Acá como estoy al lado derecho, pues casi no se ve. Lo que nos confirma que siempre al lado derecho vemos venas y al lado izquierdo vemos arterias. Pero bueno, arteria aorta descendente, porción torácica. Luego viene esta membrana que se llama mediastino torácico. Y recuerden decir torácico porque hay mediastino testicular. Entonces, mediastino torácico. ¿Quién será este conducto? Esófago. Y vean qué estrecho, tiene el diámetro de mi dedo meñique. Para un caballo eso es minúsculo. Y lo que les explicaba en el tablero, sobre el esófago humano y animal, vamos a notar un par de nervios, miren. Este nervio encima del esófago, mírenlo ahí, véanlo, tronco esofágico dorsal.
y vienen del nervio vago. O sea que, ¿qué tipo de impulsos nerviosos lleva? Parasimpáticos. Parasimpáticos preganglionares. Entonces, mire el nerviosito ahí, incluso ahí quedó la colita. Tronco esofágico dorsal. Tú acercas mucho y después no vas a saber dónde estaba esa parte. Muestra todo un poquito el caballo. Abajo del esófago vemos otro nervio, mírelo ahí chiquitico, no lo despeguen porque se va a dañar. Tronco esofágico ventral. ¿Cuál de esos dos troncos que vienen del vago, el esofágico dorsal y ventral, va al estómago? ¿A o B? El B. El B, o sea, el ventral. Este va al estómago y si es un rumiante va al abomaso. ¿O qué otros nombres tiene el abomaso? Cuajar o estómago verdadero. Cuajar o estómago verdadero o estómago glandular. Bueno, ¿quién quiere una décima? Nombre del músculo señalado. Mírelo acá encima de la vena ácidos. Porción torácica del músculo largo del cuello. Porción torácica del largo del cuello. ¿No es cierto? Y si yo sigo bajando, tengo que levantar el pulmón. ¿Y qué voy a encontrarme? ¿Qué es esto? Vena cava caudal. Vean la impresión de la vena cava caudal como venía por ahí, desde atrás hacia adelante. Si yo entro acá por esta vena cava caudal, ¿a dónde voy a llegar? ¿A qué cavidad cardíaca? Ahí ya entré, ahí siento que ya entré. Llegué a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué será este nervio? Este nervio es este mismo. Nervio frénico o nervio diafragmático, décima, ¿no es cierto? Se formó con la unión, fíjense que esto parece una B corta ahí, dos nervios, véalos ahí, con la unión de estos dos nervios que son las ramas ventromediales motoras del Sexto y séptimo nervio cervical. Aquí, ¿quién es el sexto? ¿A o B? B. Este es el sexto porque voy más cerca a la cabeza y este es el séptimo nervio cervical. Vea cómo los dos se unieron, esas ramas ventromediales de sexto y séptimo cervical, son motoras, se unen, formaron este nervio, se oculta por debajo del músculo escaleno, va por debajo de costillas y va hacia atrás a dar inervación motora al diafragma. Entonces, en cuadrúpedos, siempre cuando disectamos el corazón vamos a encontrar dos nervios. Tocaría quitar costillas, viene acá el otro. Entonces, en cuadrúpedos, no olviden lo que les voy a decir, dos nervios vienen acá y están en las fotos que les puse en la guía, uno acá y otro acá. El de arriba, vago arriba, frénico abajo. Vago arriba, frénico abajo. Eso no tiene pierde. Así de que en día de examen, nervio acá es el nervio vago. En este caso, el derecho. Vago derecho. Nervio frénico derecho. ¿Sí? Y si seguimos bajando, bueno, ya no encuentro nada más. Solo encuentro que llegué al ligamento pericardíaco. Y notan que acá hay un músculo que, ¿cómo se llama? Transverso torácico. ¿Cómo se llama esta parte del metaesternón? Meta quiere decir después. Metaesternón. Cartílago sifoides del esternón y está agarrado a una saliente de hueso que se llama apófisis sifoidea. Entonces, cartílago sifoides. Ustedes mismos pueden tocarlo en su pecho, ¿no es cierto? Y duele bastante, eso es muy delicado. Cuando hacen RCP, eso es lo que permite que... Entonces, cuando se va a hacer RCP en humanos, ¿no es cierto? Notarán que siempre el que va a hacer el RCP toca el cartílago sifoides y unos 3 dedos arriba coloca las manos. Porque si coloca encima del cartílago sifoides las manos y va a presionar con fuerza, le fractura el cartílago sifoides. ¿Sí? Por ahí me preguntaba una estudiante de que sí es cierto que cuando se hace RCP en humanos, que RCP sin fractura de costillas no es RCP. Yo sí pienso que ahí hay que hacer el RCP, es decir, una persona que no está contrayendo el corazón, no está respirando, se le hace ese masaje tan drástico,
casi que se le para uno encima, y es más en caballos, pues me tocó a un caballo hacerle RCP, obviamente no iba a hacerlo con las manos, mis manos no tienen la fuerza para empujar el tórax de un caballo, me tocó pararme encima Brincar. y brincar, ¿no es cierto? Entonces, me preguntaba eso, que si RCP sin fractura de costillas no es RCP. Algunos dicen eso, pero yo no estoy de acuerdo. Traten de no romperle las costillas al paciente. ¿Saben por qué? Ustedes han visto que si se quiebra un hueso de estos, como la costilla, inmediatamente forma unas puntas, ¿no es cierto?, peligrosísimas que pueden perforar el pulmón o el corazón. Así de que procure saber bien dónde empujar, ¿no es cierto?, y no hacerlo sobre la costilla porque la va a romper. Así de que yo le respondí a mi querida alumna, me da mucha pena, pero si le va a fracturar las costillas al paciente, yo creo que mejor no le haga nada, ¿no es cierto? Porque esa punta de la costilla, y si usted empuja, pues se la va a clavar, la va a enterrar, o bien en el corazón o bien en el pulmón. Y ahí sí que acabó de rematar al paciente, ¿no es cierto? Pues sí, acepto que a veces es tan fuerte que se hace ese masaje que a veces se fractura una costilla, pero procuren que no ocurra, ¿ok? Lo mismo no fracturar el cartílago sifoides, nunca empujen sobre el cartílago sifoides. Ahora no es que lo intenten entre sus amistades o con sus hermanitos y le den un puño acá sobre el cartílago sifoides y navegita allá al enemigo, ¿no es cierto? Deja sin aire. Lo deja sin aire, porque esta parte es muy sensible y es justamente, está atrás del corazón, provoca un impacto cardíaco y además también va a provocar unos impulsos eléctricos a nivel visceral que no convienen. Bueno, el ganglio estrellado, vamos a ver entonces lado arterial. Aquí ya no están esas primeras costillas, significa que debo encontrar el ganglio estrellado. Párense allá encodadas y lo ven mejor. ¿Qué será esto? Y esas son preguntas de examen que lo expliqué cuando quité la extremidad. Empieza por plexo y termina en braquial. Braquial. Es la inervación del miembro torácico, plexo braquial. Se forma con la unión, acuérdense del número 32, 3 y 2. La unión de las ramas ventrales mixtas. Ramas ventrales mixtas de los tres últimos nervios torácicos con los dos, perdón, de los tres últimos nervios cervicales con los dos primeros torácicos, se unen y forman plexo braquial. A final de semestre, cuando estudiemos extremidades, les mostraré que ese plexo se abre en 11 nervios que van a la extremidad. Por lo pronto, levantemos plexo braquial, que lo voy a preguntar el día del examen o en el examen final, y encontramos al conocidísimo ganglio estrellado o cervicotorácico. Ahí lo voy a apoyar sobre esta paleta para que lo diferencien de las demás estructuras. Todo eso es ganglio estrellado. Vean por qué le dieron esa apariencia, tiene puntas. Así de que sabemos que es simpático, es un nervio simpático y increíble. Si en un paciente vivo le tengo abierto el tórax, digamos en una cirugía o algo, y con mi instrumento quirúrgico me da por jugar con el paciente y hacerle así al ganglio estrellado, ¿no es cierto? ¿Qué pasará a nivel de la pupila? Se dilata, empieza a sudarle la cara, hay piloerección de la cabeza. Ay, el paciente está nervioso. Y es lo que yo les decía. Increíble que una estructura acá del tórax me está trabajando las estructuras de la cabeza. Es increíble, ¿verdad? Así de que eso sirve para a nivel diagnóstico también. ¿Por qué si hay una lesión torácica me está afectando la cabeza? Vean, hay explicaciones. O sea, puede haber parálisis en la cara. Parálisis no, porque para parálisis debe haber afección de una fibra motora, pero esto es simpático, entonces no afecta. A ver, recordarán que aquí se les explicó que esto es la arteria carótida, que la arteria carótida común izquierda y derecha por encima, así como les hice en el dibujo, lleva esto que se llama tronco vagosimpático, que el nervio vago va bajando y que el tronco simpático cervical va subiendo, mírelo ahí,
salió del ganglio estrellado, véalo ahí, y se pegó al vago y formaron vago simpático. Mientras el vago vaga, ¿qué? Mientras el... Eso el que anda con ustedes algo se le pega. Mientras el vago baja, era lo que iba a decir, el tronco simpático cervical sube y se unen formando vago simpático. ¿Y qué nervio venía acá? Laríngeo recurrente. Y ese nervio laríngeo recurrente es motor para mover la laringe, donde tenemos las cuerdas vocales. Pero ¿de dónde viene este nervio laríngeo recurrente? Que viene desde abajo y va a inervar acá. Increíble. Otro viaje que ese sí me lo explique cualquiera, porque todavía no acepto eso. La naturaleza no sé por qué se complicó la vida ahí. El nervio vago salió del encéfalo, con fibras parasimpáticas, pero también con fibras sensitivas y motoras. Bajamos con el nervio vago. Inmediato, apenas salió del encéfalo, deja las fibras sensitivas en la mucosa laringe. Ahí se quedaron. Y ahí es donde percibo los cuerpos extraños, partículas de polvo y me producen tos. Bueno, sigue bajando el nervio vago con las fibras parasimpáticas preganglionares y sigue bajando también con las fibras motoras. Y las fibras motoras deben quedar acá en los músculos de la laringe para moverla. Pero ¿por qué diablos esas fibras motoras decidieron irse hasta abajo, ¿no es cierto? Y dar la vuelta acá por detrás de estas arterias que no alcanzamos a ver. Da la vuelta por detrás de esas arterias, ¿no es cierto? Acá justamente, ¿qué arteria es esta? Es la arteria aorta descendente. Mire, acá viene el nervio vago. Vea que se está cumpliendo lo que les decía hace un momento. Vago arriba, frénico abajo. Viene el nervio vago con sus fibras parasimpáticas y motoras para la laringe. Da la vuelta acá por detrás del callado aórtico, que es esta curva. Y acá suelta, devuelve las fibras motoras y sigue con las parasimpáticas, como tronco esofágico dorsal y tronco esofágico ventral. Pero acá devolvió las motoras. Dan la vuelta, se curvan y vuelven y suben por debajo de la arteria carótida, formando el nervio laríngeo recurrente. Por eso se le dice recurrente, porque primero se vino y después se devolvió. Y sube para dar inervación final donde debería haberse quedado desde un comienzo. Sigo preguntándome, ¿por qué se va hasta abajo y tiene que devolverse como si se le hubiera olvidado las llaves de la casa y llegar otra vez a la laringe cuando pudiera haberlo hecho desde un comienzo? ¿No es cierto? Pero al llegar allá no hace nada, o sea, No, solo nada, en serio. nada, simplemente se suelta, se despega del vago y va como fibra motora única, exclusiva, y se devuelve para arriba. No será el recorrido necesario para que el impulso... Después me le preguntan a algún fisiólogo y me explica, a ver si se gana una decimita. Y mi eterno agradecimiento. Bueno, si esto es plexo braquial, este nervio que sale del ganglio estrellado, ¿quién será? Ramas para el plexo braquial, décima. Mire, sí, ramas para el plexo braquial. Increíble. En un paciente vivo, si yo me pongo a fregar con esto, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar si lo estimulo en un paciente vivo? La piel de toda la extremidad torácica palidece, empieza a sudar, hay piloerección. Y vea dónde está el nervio que produce eso. Ahora, este nervio que vemos salir del ganglio estrellado y va hacia corazón y pulmones, vea tan chiquitico, pero tiene sus paticas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamará si va al corazón ya sin décima? Ramas cardiopulmonares, cardiopulmonares. Entonces, increíble, si en un paciente vivo me pongo a hacer eso, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Hay una taquicardia tremenda y hay una broncodilatación espantosa, ¿no es cierto? Bueno, llevamos ¿cuántos nervios? 1, tronco simpático cervical. 2, ramas para el plexo braquial. 3, las cardiopulmonares. Y nos falta la cuarta, que es el nervio transverso del cuello. El transverso del cuello siempre va por debajo de esta arteria. Acá vienen unas arterias que ya no voy a preguntar porque están muy dañadas, pero es la arteria vertebral, cervical profunda,
Acá quedó cortada, miren ahí la abertura de la arteria. Y costo cervical. Vertebral, cervical profunda, costo cervical. ¿Sí? Eso es en el lado izquierdo. En el lado derecho salen las mismas, solo que en el lado derecho hay un tronco común que origina las dos últimas, a la cervical profunda y a la costo cervical. Van pegaditas en un tronco común. Pero bueno, ¿por qué busco esta arteria vertebral? Primero, para que ganen décimas. ¿En qué espacio óseo sube esa arteria vertebral para dar irrigación al cerebro? Esto va a irrigar cerebro. ¿Ah? Agujero transverso, ¿cierto? Va por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Recuerden que las vértebras cervicales tienen forámenes transversos, excepto son ellas las únicas con forámenes transversos, las restantes no tienen eso. Entonces sube por el canal transverso para dar irrigación al encéfalo junto con la arteria carótida. Entonces busco la arteria vertebral porque bajo ella va un nervio grueso que es el nervio transverso del cuello. Esto es el nervio vago, este es el tronco simpático cervical, por lo tanto acá tiene que quedar sobrando un nervio, mírelo ahí. Este es el nervio transverso del cuello y va subiendo acompañando a la arteria vertebral. ¿Eh? Paralelo a la arteria vertebral. ¿Qué nervio es este? ¿Vago? Vago. ¿Y este de abajo? Frénico. Entonces, vago izquierdo, frénico izquierdo. Con este respiro, con este regulo la frecuencia cardíaca y diámetro de los bronquiolos. Con este hago contraer estómago. Con este hago mover todas las restantes vísceras, intestino delgado, intestino grueso y las glándulas que cercanas por ahí. Con otro nervio que después veremos que son los nervios esplágnicos. Bueno, eso era lo que les queríamos